Ayer hablamos de ahorro para el retiro, y hoy seguimos en el tema porque está con nosotros Eduardo Rosas, que es un educador financiero y que es autor de este libro que se llama Ya te cargó el retiro. Ya te cargó el retiro, cómo tener un retiro digno y alcanzar la libertad financiera. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Ya te cargó el retiro si no te pones las pilas, ¿no? Porque aparte es eso, o sea, si no te pones las pilas desde ahorita, ¿no? O desde cuándo tiene que ser para que no te cargue. El mejor momento fue hace 10 años, ¿no? Pero el segundo mejor momento es hoy. Definitivamente. Obviamente, entre más jóvenes empecemos mejor, pero nunca es demasiado tarde para empezar. Wow. ¿Cuál es una... ¿Nunca es demasiado tarde? Bueno, obviamente, si ya estás en tus 70, 75 a lo mejor y no te pudiste retirar, definitivamente ya. Pero me refiero a que si tienes 55, 50, 40, muchas personas creen que ya se les pasó, que ya les cargó el retiro, pero todavía pueden empezar a ahorrar y juntar algo para eventualmente a sus 65, 70, tener al menos algo y no quedarse con nada. ¿Cuál sería una edad ideal para empezar a llevar a cabo todo lo que el libro seguramente nos propone? Bueno, idealmente hasta como padres, ¿no? En cuanto se embaraza alguien, empezar a ahorrar para el retiro de los hijos. Pero personalmente, en cuanto antes, mejor. Saliendo a nuestro primer empleo, con los Afores, de hecho, se empieza a hacer el ahorro automáticamente, pero nosotros mismos complementarlas con nuestros ahorros. Ok, si no has hecho nada hoy, ¿cómo empiezas? Porque yo estaba viendo todas estas reglas que tienes del 75%, el 30%, y todas del 50%. ¿Cómo empiezo hoy? Fíjate que el primer paso sería identificar que realmente necesitamos ahorrar para nuestro retiro, que ya no vamos a tener una pensión automáticamente como quizás era en el pasado. Y esto es difícil, sobre todo para los jóvenes que podemos ver el retiro tan lejano a décadas, que literal el retiro está más lejos de los años que hemos vivido, pero identificar que realmente vamos a tener que ahora ahorrar todo el dinero que vamos a tener que ocupar es el primer paso. Y de ahí todo el libro describe prácticamente paso a paso, cronológicamente, lo que tendríamos que hacer, desde empezar a pagar deudas, ahorrar nuestro fondo de emergencias y eventualmente justo invertir a través de Afores o sus hermanos mayores los planes personales de retiro. Si no tengo deudas, por ejemplo, dices, ok, no tengo deudas y lo que estoy ganando, ¿cuánto de lo que gano debería empezar a ahorrar? No hay deudas y si gano 50, ¿cuánto tengo que ahorrar de ese dinero? Siempre un buen objetivo es el 20%, pero es importante. A mí me pasó que yo escuchaba que el 20% era el objetivo, pero no podía ahorrar ni 1%. Entonces yo sentía, si ahorro 1% no vale de nada, entonces no lo puedo intentar. ¿Para qué lo hago? Entonces lo posponía y lo posponía. Es importante empezar con lo que podamos, así sean 100 pesos. Ya hay herramientas que nos permiten crear cuentas de ahorro precisamente desde 100 pesos y poco a poco ir subiendo ese porcentaje conforme vayamos pudiendo. Ahí en el libro te vas a encontrar una regla del 50% que mencionabas, que justo cada nuevo aumento de sueldo podemos comprometernos a ahorrar la mitad de ese aumento de ese momento en adelante. Así que no tenemos que preocuparnos tanto de cortar nuestros gastos, podemos apoyarnos de nuestros ingresos o aumentos de sueldo futuros. El problema es que llegue el aumento de sueldo. Ese es el problema. A ver, también aterrizando en la realidad, que llegue un aumento de sueldo es algo complicado, que tengamos, que haya buenos sueldos puede ser complicado, mucha gente incluso no tiene, más allá de su sueldo, que puede ser el salario mínimo, ¿todas esas personas pueden de verdad ahorrar para un retiro? Y deja tú que llegue el aumento, a veces ni siquiera le lleva el ritmo a la inflación, ¿no? Entonces, efectivamente es un problema que tenemos que empezar a enfrentar y que quien gana el salario mínimo definitivamente la tiene muy difícil, ¿no? En especial porque en México es un país en el que muchos trabajadores trabajan en la informalidad. Entonces, es un problema adicional. Quienes trabajan en un trabajo formal, pues bueno, el empleador a fuerzas tiene que aportar al retiro a través de las Afores, pero todos estos problemas a los que poco a poco tenemos que irnos enfrentando. Pero ahí, como dice Gonzalo, tendrás que buscar la manera porque si no al futuro va a ser mucho peor, ¿no? O sea, si ya no vas a tener trabajo, o sea, tenemos que encontrar el 10 pesos, 20, 50, 100, es decir, pues sí, esto nos va a quitar a lo mejor algo, pero nos va a dar mucho a futuro, ¿no? Sí, y aprovechar que en nuestros 20, 30, 40, que nuestro cuerpo tiene más fuerza, empezar a ahorrar algo para cuando ya no tenga tanta, a los 60, 70, 80, si llegamos a esas edades. Bueno, y cuando ya tienes a lo mejor algo ahorrado, no sé, o sea, ahorita tú dices que tú nos dices en dónde o cómo empezar a ahorrar, pero ¿qué sería lo mejor? O sea, si alguien nos está oyendo ahorita y dice, bueno, que yo quiero empezar a ahorrar, ¿lo ahorro en mi casa? ¿Lo dejo en mi alcancía? ¿Lo meto en dónde lo meto? Definitivamente no abajo del colchón, pero de los primeros pasos, cuando empezamos a
fortalecer nuestras finanzas es de hecho pagar deudas. Si no tenemos deudas ahorita podemos hablar de unas opciones, pero normalmente pagar la deuda será la mejor inversión que podemos hacer. Porque en México, y quizás ustedes lo sepan, las tasas de interés de las deudas, tarjetas de crédito, créditos personales son altísimos, muchísimo más altos de lo que una inversión realmente puede crecer. Entonces, pagar las deudas es la mejor inversión que se puede hacer. Ya después vienen opciones muy seguras como los CETES, que son instrumentos del gobierno federal que nos permiten generar intereses cada cierto plazo, máximo 2 años. Algunas opciones como SOFIPOS, como NU o como CLAR, que son SOFIPOS reguladas y que permiten en este momento generar altos intereses, que estoy hablando de entre 10, 11, 15% anual, y que son los primeros pasos que nos pueden ayudar a empezar a crecer nuestro patrimonio. Aunque sea poquito, ¿no? Porque a veces dices, ¿cómo? O sea, por todo el año voy a ganar 1,000 pesos, pero pues si no lo metes ahí, de todas maneras no ganarías nada, ¿no? Y además, esto es pensando en que el retiro sea planeado, pero el retiro te puede llegar sin planear, te puede llegar joven, te puedes enfermar. Hay un montón de factores que te pueden retirar antes de lo previsto. Sí, y de hecho parte del plan hacia el retiro es asegurarnos de que las finanzas están sólidas para enfrentar a todos esos problemas. No solamente el fondo de emergencias, que es muy popular juntar unos 3, 6 meses de los gastos, pero hablo, por ejemplo, de seguros que nos pueden proteger para lo que dices, que de pronto una enfermedad, un accidente que no podemos predecir, nos obliga a retirarnos anticipadamente. Bueno, tenemos algo protegiéndonos detrás. Y a ver, esto que estaba viendo aquí, CETES niños. O sea, si yo tengo una hija, ¿puedo desde ahorita abrirle su cuenta de CETES y que lo vaya acumulando para toda su vida? O sea, ¿no corre ningún riesgo el dinero ahí? Efectivamente, en los CETES es el menor riesgo que se puede correr dentro del sistema financiero mexicano. No es riesgo cero, porque siempre hay un pequeño riesgo, pero es efectivamente el menor riesgo. Y no solamente está la opción de CETES niños, por ahí encontrarás también que puedes crear una cuenta de Afore para tus hijos, incluso cuando son menores de edad. Y eventualmente, ya que tienen 18, empiezan a trabajar, eso ahora sí pasa a su nombre y ahora es el empleador el que empieza a aportar para su retiro cada mes. Uy, qué ayudadota le das. ¿Alguna pregunta, Cacho? Te veo muy interesado leyéndolo, así ya de... No, Tomando la verdad es nota. que ahorita que decían del peligro de los CETES, sí, es el menor riesgo, a menos que el gobierno se vuelva loco, Claro. ¿no? Cosa Sí. de la que no estamos vacunados. ¿No? O sea, Puede entonces pasar. ¿ahí qué haces? Ajá. Puede pasar. O sea, No, es que todo tiene riesgo. Todo tiene riesgo. Todo tiene riesgo. Una cuenta en el banco tiene riesgo, inversión en acciones tiene riesgo. Todo A tiene lo mejor riesgo. diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿eso puede ser? Eso es bien importante, justo la diversificación, como dices, no poner todo en un solo lugar. Y precisamente no solamente son los CETES en los que invertiríamos, de hecho eso solamente es para el fondo de emergencias porque es una inversión de muy corto plazo, no ideal para el retiro. Ideal para un fondo de emergencias, pero para el retiro que está a décadas necesitamos otras inversiones. Entonces empezamos a hablar de acciones, pero de forma diversificada. No solamente voy a invertir en una sola empresa o en 5, sino incluso en cientos o en miles, y que ya hay instrumentos que muy fácilmente nos permiten invertir en cientos de empresas con menos de 100 ¿Quién nos dice, pesos. nada más para despedir, quién nos dice en dónde invertir? ¿Quién nos puede ayudar a esto? ¿Hay alguna empresa o tú o hay asesores que te...? En el libro lo encuentran, por supuesto, en mis redes y, por supuesto, hay empresas reguladas, casas de bolsa, que son los lugares ideales para empezar. Pues cómprenlo ya. Ya te Esta es su cargó el mejor retiro. inversión para el retiro, esta para empezar. Si ya te cargó el retiro de Eduardo Rosas, te seguimos en las redes, ¿cómo? Eduardo Rosas, Finanzas Personales en YouTube, Lalo Rosas Osorno en Instagram y TikTok. Ya tiene 1 millón de seguidores, imagínense ustedes nada más. Vamos a un corte.